Estimados asistentes, reciban un cálido saludo a nombre de nuestra Academia Jurídica Lex Jus. Es un placer darles la bienvenida a esta nueva sesión académica. Mi nombre es Juan Pablo Ferrer Brito y tendré el honor de moderar este evento. Hoy nos acompaña un distinguido profesional del derecho, el doctor David Landauro, quien compartirá con nosotros el tema efectos jurídicos, condición, plazo y modo. Permítanme compartir brevemente algunos aspectos destacados de su trayectoria profesional. Es abogado y graduado de la especialidad civil patrimonial por la Universidad de San Martín de Porres. Actualmente se encuentra cursando maestría en contratación pública y es asociado del estudio Chipana Catalán Abogados. En nombre de nuestra Academia Jurídica Lex Jus y de sus fundadores, expresamos nuestro profundo agradecimiento por su presencia. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat para enriquecer el diálogo. Sin más preámbulo, le damos la palabra a nuestro estimado ponente, David Landauro. Bienvenido, doctor. Buenas, ¿cómo están? Buenas noches. Eh, Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si es que se puede ver? Sí, doctor. Listo, muchísimas gracias. Eh, bueno, ante todo, buenas noches. Muchas gracias muchísimas gracias a la Academia Lex Youth por la invitación. La verdad, este es un gran diplomado el que están haciendo. Lo he podido revisar y es un diplomado bastante completo y me parece genial que sea de acceso libre y que estén impulsando que más estudiantes o, por qué no, también algunos profesionales poder eh, refrescar ciertos temas, ¿no? Y más aún sobre el acto jurídico, que es la piedra angular del derecho civil, ¿no? Eh, y más aún... el tema que me ha tocado, me parece que desde mi punto de vista es un tema importantísimo, pero también es un tema muy poco utilizado y muchas veces también confundido con muchas figuras. Dentro de ellos hago referencia en específico y les voy adelantando respecto a la condición y respecto también al plazo, ¿ok? Que ya vamos a ir viendo en el desarrollo este, de la exposición algunos aspectos que creo importante que deben tener en cuenta ustedes. ¿Ok? Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Voy a intentar ser eh, muy... aterrizarlo en casos prácticos y también ser muy didáctico porque el tema en específico es bien teórico y yo tampoco los quiero aburrir. Así que voy a intentar ser lo más concreto posible. ¿Ok? Y nada, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Entiendo que me parece que fue la semana pasada, han llevado una clase con un gran amigo mío que se llama Roger Ribarren, sobre la estructura del acto jurídico. Así que yo entiendo que le debe quedar súper claro respecto a la estructura, cuál está, cómo está compuesta la estructura del acto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en específico el tema que voy a abordar, que son las modalidades del acto jurídico, que es la condición, el plazo y el cargo, también conocido como el modo, eh, forman parte de una de estas tres, de este trípode de la estructura del acto. ¿Ok? Voy a hacer eh, voy a refrescar de manera muy breve esta estructura porque entiendo que ya la tiene muy clara con la exposición que ha tenido Roy. ¿Cómo funciona? Abro un primer paréntesis, amigos. Yo no quiero entrar a la discusión si estamos en acto jurídico o en negocio jurídico, que en nuestro 140 el Código Civil regula lo que es el negocio y no es el acto. Yo les voy a enseñar desde la perspectiva del acto jurídico, ¿ok? Yo sé que también varían algunas cosas dependiendo a la tesis que se pueda seguir, pero en específico y eh, como se ve en nuestro sistema jurídico y también como lo ha resuelto ya y sigue resolviendo la Corte Suprema, les he traído también algunas casaciones, o una casación en específico que me parece importantísima.
Yo les voy a explicar desde la perspectiva de la estructura clásica del acto. ¿Ok? La estructura del acto es como una de estas capas que tiene el cuerpo humano. ¿Ok? Van a haber partes que pueden sustraerlas y el cuerpo puede seguir funcionando. Pero también van a haber otras partes que si tú las sustraes, el cuerpo simplemente va a estar muerto porque es algo esencial. Pero también tú le puedes agregar alguna que otra cosa. Por ejemplo, no sé, pues alguna cirugía estética. Le puedes agregar cosas y eso no va a cambiar en algo el funcionamiento del cuerpo. De esa manera análoga es que vamos a trasladarlo a la estructura del acto. Y ahorita les voy a explicar por qué. El acto jurídico, como ya ustedes saben, tiene tres pilares. En principio tiene los elementos esenciales, ¿ok? ¿Cuáles son estos elementos esenciales? Son aquellos que son imprescindibles, indispensables para que el acto viva. Basta con que falte uno de ellos y el acto ya no va a existir. Sí o sí tienen que concurrir los elementos esenciales. ¿Cuáles son estos elementos esenciales? Son los que están previstos en el artículo 140 del Código Civil. Los que te dicen que, oye, tiene que haber el objeto física jurídicamente posible, forma prescrita bajo sanción de nulidad y todos los elementos que te dice ahí el 140 del Código Civil. Dependiendo también, porque estamos hablando de un acto jurídico puro, pero si vamos a su subespecie que es el contrato, por ejemplo, este, se me viene a la mente la compra-venta, el contrato de compra-venta. Tiene que seguir por defecto, por default, el 140 del Código Civil, pero también tiene que recoger lo que te establece ese artículo en específico, que me parece que es el 1529, si es que no me estoy equivocando, que te dice, ¿no? Aparte tiene que haber bien y precio. Entonces, aparte de lo que te diga el 140 del Código Civil, tiene que recoger el bien y el precio. Tiene que tener el contrato de compra-venta, esos dos elementos esenciales, el 140 y lo que te dice ese artículo sobre el bien y precio, para que el acto pueda existir como compra-venta. Igualito, si vamos a otro tipo de contrato o a otro acto jurídico en específico, se me viene a la cabeza, por ejemplo, un testamento, un levantamiento de hipoteca y demás actos jurídicos que hay, tienen que cumplir sí o sí lo que te señala el 140 del Código Civil. Tú quitas uno de esos elementos del 140 y el acto no va a existir, porque son copulativos, los cuatro tienen que estar sí o sí, ¿ok? Esos son los elementos esenciales del acto. De ahí tienen los elementos naturales, que son aquellos que, si bien no llegan a ser esenciales, las partes pueden disponer y sustraerlos del acto y no va a afectar la validez del mismo. Por ejemplo, en un caso se me ocurre de obras, por ejemplo, por defecto tú tienes una responsabilidad por vicios ocultos que puedan haber después de la entrega de la obra. Que tú quites la responsabilidad por vicios ocultos no significa que estás chocando con el contrato de obra. Sigue cumpliendo con el 140. Pero esa responsabilidad por vicios que por defecto se va a dar porque la norma te dice, tienes responsabilidad por los vicios ocultos en un plazo después de 4 años de recepcionada la obra, las partes pueden pactar en contrario y pueden decir que no haya plazo por vicios ocultos. Perdón, que estoy con un poco de tos. Eh, Pueden disponer y pueden sustraer. ¿Ok? Sustraen esos elementos porque no llegan a ser esenciales. O sea, es como en el cuerpo humano le quitas un dedo. Si bien, pucha, se va a ver feo que no tenga un dedo, pero el cuerpo puede seguir funcionando. El elemento esencial es como si le quitaras el corazón. El cuerpo no va a funcionar, no va a existir, pero los elementos naturales sí. Es como si quitaras algo que no sea indispensable, que por la naturaleza del acto, por eso se le dicen los elementos naturales, en el caso de obras, por naturaleza eres responsable por los vicios ocultos, pero se lo puedes quitar, se lo puedes sustraer. O también en las obligaciones por saneamiento, ¿ok?
Y como tercer elemento, que acá es sobre lo que va a versar, y es el elemento medular de la presente exposición, son los elementos accidentales, que no llegan a ser esenciales, es decir, que no llegan a ser indispensables, tampoco se aplican por la naturaleza del acto, simplemente el acto existe y las partes lo quieren introducir al acto, ¿ok? Es ajeno al acto, pero yo, por ejemplo, yo con Fiorella, celebramos un contrato X, respetamos lo que dice el 140 del Código Civil, y si es un contrato de obra, están ahí los elementos la responsabilidad por vicios ocultos que se aplican por la naturaleza del contrato, y nada más. Pero yo y Fiorella, al momento de querer y de celebrar este contrato, por acuerdo mutuo, de esa manera, de esa arbitrariedad que tenemos ella y yo, queremos introducir algo más al acto jurídico, externo. Esa introducción son los elementos accidentales del acto jurídico. Y dentro de ellos tenemos a tres en específico que podemos introducir. ¿Ok? Recuerden, amigos, y abro otro paréntesis. El contrato es una especie del acto jurídico. Recuerden que el acto jurídico es el género y la especie en específico es contrato. Por eso es que viene el dicho. Todo, todo contrato es un acto jurídico, pero no todo acto jurídico es un contrato. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el contrato tiene que tener lo que te dice el 1351 del Código Civil, acuerdo de las partes y carácter patrimonial. En cambio, el acto jurídico, por naturaleza, puede contenerlo y si lo contiene sería un contrato y si no lo tiene sería un acto jurídico puro, nato. ¿Ok? Pero bueno, de estos elementos, recuerden que nos estamos enfocando en el tercero, que son los elementos accidentales, que son externos al acto, pero que las partes lo quieren introducir. ¿Ok? Que son los elementos accidentales o como se le conoce, también los accidentia negoti. Ya entrando al fondo. A ver, estos elementos accidentales son conocidos también como las modalidades del acto jurídico, cuya regulación, y esto también es algo crítico, me parece que en otro código civil europeo tienen una gran regulación las modalidades del acto jurídico. En cambio, en nuestro código civil están recogidos en el título 5 del libro 2 del Código Civil, que son los artículos del 171 al 189. O sea, la regulación que existe del código solamente sobre las modalidades en el código son solamente en ese capítulo, ¿ok? Por lo que mucho de esta supletoriedad, o mejor dicho, mucha de esta regulación, ejecución y contenido, muchas veces, o hay sentencias, hay una en específico que ha recogido bastante doctrina, porque nuestra regulación es muy corta sobre esto. No es que sea una crítica o que yo diga que debería tener mayor regulación, pero es un dato que les comento porque me parece que que es interesante que lo tengan en cuenta. ¿Ok? ¿Cuáles son estas tres modalidades del acto jurídico? O estos tres elementos accidentales. La condición, el plazo, el modo o el cargo. El modo cargo es lo mismo, solamente que se le conoce modo, cargo, la carga que se le pone, el encargo también se le dice. Pero son tres, la condición, el plazo y el modo. Vamos a abordar en esta sesión los tres. Voy a comenzar abordando, amigos, sobre la condición, ¿ok? Y voy a empezar a abordar, amigos, respecto a la condición, porque me parece que la condición es la más compleja de las tres. ¿Y por qué? Porque tanto, y en específico el plazo, si ustedes me entienden la condición, el plazo me lo van a entender súper rápido porque el plazo en la constitución de sus elementos es lo opuesto a la condición. Ojo, respecto a sus elementos, no a sus efectos. ¿Ok? Ya me van a entender cómo vamos a ir avanzando. ¿Verdad? Cualquier duda que tengan la van escribiendo en el chat y si yo las puedo ir viendo, los voy contestando o al final. ¿Ok? Tengan esa libertad de poder preguntar. Entonces vamos a comenzar con la condición.
Y aparte, como les comenté al inicio, la condición amigos es una figura, una institución del derecho civil muy poco conocida, muy poco utilizada y de gran utilidad en muchos casos, eh, porque nos puede regular y nos puede salvar de muchas situaciones que inconscientemente no lo vemos desde ese plano, pero que se dan en el día a día. ¿Ok? ¿Qué es la condición? Les traigo una cita que es de un libro de un autor alemán o de dos autores alemanes, de Enicerus y Nipperdey, que te dice, ¿no? Llamamos condición a la limitación, ojo, a la limitación añadida, introducida a una declaración de voluntad, porque saben que el acto jurídico es toda manifestación de voluntad, de la cual un efecto, ojo, efecto, no validez, efecto, son cosas distintas. La validez es lo que lo constituye, lo que hace que viva el acto, y los efectos es lo que se despliega de ese acto válido. Por eso la validez y los efectos son dos cosas distintas. Yo entiendo que ustedes lo tienen súper claro, pero quería poner ese énfasis. Llamamos condición a la limitación añadida a una declaración de voluntad en virtud de la cual el efecto o su cesación, es decir, que nazca o si ha nacido, que paren esos efectos, se hace depender, es decir, va a estar supeditado a una circunstancia incierta, pero, perdón, para el saber humano, incierta. También se llama condición a la circunstancia misma. ¿Ok? Ahorita les voy a explicar con mayor detenimiento. De lo que hemos podido leer, que me parece que es una gran cita porque te lo describe de manera muy breve, pero voy a ahondar un poquito más para que se pueda entender. Debemos tener en cuenta de esta definición que la condición es aquella limitación que las partes van a introducir en el acto que va a afectar los efectos, valga la redundancia, del propio acto. ¿Por qué? Porque dentro de los diversos tipos de condición, dos en específico que están regulados y que son de uso también diario. Eh, Uno, que es la condición resolutoria, hace que si el contrato o el acto se ha celebrado y los efectos se van a dar, se están dando en el tiempo, pero una vez que suceda la condición, que las partes introducen, que es una circunstancia, ya le voy a explicar cuál es, esos efectos van a cesar, van a parar y el contrato se va a resolver o el acto va a estar por resuelto. Y el otro tipo de condición, que es la condición suspensiva, va a ser que el acto o el contrato sea válido, pero los efectos van a estar a la espera. No se van a desplegar. Recién van a desplegarse cuando sucede esa circunstancia que las partes han dicho. Por eso es que acá en la diapositiva les digo que tiene una doble dimensión. Tiene dos dimensiones a tener en cuenta la condición. Por un lado tenemos a la limitación, es decir, que las partes digan o limiten ese acto, tanto en el documento escrito, en el contrato o en el acto, digan. Nosotros sujetamos y limitamos el presente acto a la condición suspensivo resolutoria. Es que las propias partes limiten ese acto. ¿Ok? Esto es la declaración introducida por las partes de que los efectos del acto, ya sea el nacimiento, que se desplieguen, o el cese, que paren, estén supeditados a la realización de un evento. Y la segunda dimensión es la referida al acontecimiento. Por un lado tenemos la limitación, las partes limitamos. ¿Pero a qué estamos limitando? A que suceda un evento. Ese es el acontecimiento. Entonces tienes la limitación y el acontecimiento. ¿Ok? Esta doble dimensión que tiene, que les he explicado que es la limitación y el acontecimiento, no puede ser dividida o separada del acto. No es que tú solamente puedas introducir una. Ah, ya limité. No. Tienen que existir las dos para que tú puedas poner válidamente una condición en tu acto o contrato.
No pueden separarse. Sí o sí tienen que estar. ¿Ok? ¿Cuáles son los tipos de condición que ya les he ido adelantando? Tenemos a la suspensiva y a la resolutoria. Ahorita voy a aterrizarlo en casos prácticos para que me puedan entender mejor. ¿Ok? Porque puede llegar, como les dije, es un poco teórico y puede llegar a ser un poco confuso, pero creo que voy a intentar materializarlo o aterrizarlo en un ejemplo. Condición suspensiva y resolutoria. Ojo a, por ejemplo, el profesor Aníbal Torres Vázquez, perdón, en su libro eh, re- describe y señala muchos tipos de condición: suspensiva, resolutoria, lícita, ilícita, este, a voluntad de una de las partes, a voluntad de ninguna, y así, 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 así. Yo les voy a explicar estas dos que son las más conocidas y las más utilizadas y también reguladas en el código, porque si no, nos vamos a demorar más de una hora y yo sé que el tiempo es limitado, sé que es domingo, es pesado y necesitaríamos pues tranquilamente unas 4 sesiones para abordar todas las condiciones y es un poco complejo, porque en la universidad, por ejemplo, cuando yo llevé esto, fue aproximadamente un mes sobre las modalidades del acto. Entonces yo voy a enfatizar únicamente en estas dos. Y en específico en la condición resolutoria. Ok. Comenzamos por la suspensiva. La condición suspensiva, como su propia denominación lo señala, es aquella que mantendrá en suspenso los efectos del acto hasta que se verifique que la condición, ese acontecimiento, vaya a suceder. Ejemplo. Acá está un ejemplo para que me puedan entender. Existe un contrato de donación celebrado entre Joel y David, donde Joel le dice: David, te voy a donar uno de mis carros, te lo voy a regalar, pero solo si tú entras a la universidad. Perdón, si tú te titulas como abogado. Es decir, yo te voy a donar, pero te estoy condicionando la donación a la realización de un evento, aterrizándolo en los dos elementos que le dije: la limitación y el acontecimiento. O sea, acá se ve reflejado. Uno, donación es el contrato. Te lo doy, pero, ahí está, ahí lo está limitando, siempre y cuando te titules como abogado. Ese es el acontecimiento. Limitación a acontecimiento. En este ejemplo, identificamos una donación bajo condición suspensiva. El contrato de donación, en teoría, ya existe ahí. Imaginemos que lo hagan todo escrito y ya está, ¿no? Pero con la condición ahí puesta. Te lo dono sujeto a la condición. Es decir, el contrato válidamente existe, pero los efectos, es decir, la obligación que yo tendría para darte el carro y que se materialice, se dará o los efectos se van a desplegar recién cuando o si es que te titulas como abogado, David. Si no te titulas y jalas, pues siempre va a estar conmigo ese carro. Pero desde el momento en que tú te titules, esa condición suspensiva se activa y los efectos van a nacer y ya te tendría que dar yo el carro. Esa es la condición suspensiva. Es decir, los efectos de la donación, la adquisición del carro vía donación, solo se dará si David se logra titular. Acuérdense, condición suspensiva, hay un contrato válido, pero los efectos, o hay un acto, el acto o un contrato válido, pero los efectos se van a dar o se van a empezar a desplegar o se van a disparar recién cuando suceda ese hecho que las partes han dicho que ese es el acontecimiento supeditado. Si nunca sucede, los efectos nunca se van a dar. Por ejemplo, ahí Henry León y Jean Massot, los hermanos Massot, que son unos tratadistas franceses que tienen 16 tomos sobre derecho civil, lecciones del derecho civil. Ellos dicen, ¿no?, que ese acontecimiento, los efectos que ya lo vamos a tocar más adelante, se dice cuando la condición se dispara. Cuando la condición se va a disparar, usan ese término, se dispara, es que
El cesamiento o el nacimiento en el caso de la suspensiva, que es en este caso, se va a dar. ¿Ok? ¿Qué es, ahora, en sentido contrario, ¿qué es la condición resolutoria? Ya les he explicado qué es la suspensiva. Válido, los efectos van a estar aguantados, encerrados, hasta que suceda ese acontecimiento. En sentido contrario, en contrario sensu, tenemos a la condición resolutoria, que es los efectos van de manera opuesta. Es decir, la condición resolutoria es aquella que va a extinguir los efectos del acto. En el momento en que ocurra esa condición, ese acontecimiento, pero este acontecimiento tiene que cumplir con ciertos requisitos, al igual que en la suspensiva, que ya lo vamos a ver. Donde, a diferencia de la suspensiva, donde la verificación de la condición va a gatillar que se desplieguen los efectos, en la condición resolutoria, amigos, los efectos siempre se han dado, pero van a cesar al momento que suceda ese acontecimiento que las partes han puesto. Ejemplo, o es casi el mismo ejemplo que les he dado hace un momento. Joel le dona uno de los carros a David, bajo la condición resolutoria de que si no logra obtener el título como abogado, el contrato se va a resolver. Aquí resulta claro, por ejemplo, estar frente a un contrato sujeto a condición resolutoria, en donde la donación del carro fue consumada. Se celebró el contrato y te di el carro en tus manos con las llaves. David lo estuvo utilizando, pero David va a sustentar su examen de grado acá un mes. El carro ya es mío, yo lo estoy utilizando. Pero Joel le dijo, te doy el carro, sujeto a la condición resolutoria que si no te titulas, el contrato se resuelve. Entonces, ¿hubo un contrato válido? Sí hubo un contrato válido. ¿Los efectos se dieron? Sí se dieron porque me dio el carro. El carro ya es mío. Pero esos efectos se van a ir dando en el tiempo hasta que suceda la condición que es que yo, por ejemplo, jale el examen de grado. Si llega el momento de mi examen y yo jalo, el contrato se resuelve y yo tendría que restituirle ese contrato, perdón, ese carro a Joel, devolvérselo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? La suspensiva hace que nazcan los efectos y la resolutoria, los efectos se dan, pero una vez que suceda la condición, mata los efectos. ¿Ok? Ya les voy a explicar si esto es retroactivo o no es retroactivo con otro ejemplo, pero la idea principal es esa que quiero que la tengan en cuenta. Suspensiva y resolutoria. ¿Ok? Características o requisitos de la condición en general. La condición, ese acontecimiento que dicen, en el caso que les puse sobre la donación, te doy el carro siempre y cuando te titules. Esa eventualidad a que yo me vaya a titular, ese acontecimiento, esa condición, tiene que cumplir con tres requisitos. Principalmente tres. Yo considero que son cuatro, ya les voy a decir por qué, pero principalmente grábense esas tres. Una, que sea incierto, es decir, que no se va a saber si es que David se va a titular o no, porque o puedo aprobar o puedo jalar, ¿no? Porque si supiéramos qué es lo que va a pasar, ya no estaríamos hablando de condición, estaríamos hablando de un plazo, ¿ok? Es decir, ese acontecimiento tiene que ser incierto. No se sabe si va a pasar o no va a pasar, si se va a verificar o no se va a verificar. Segundo elemento, que sea futuro, que sea para adelante. No podemos decir, eh, está sujeto a la condición resolutiva o condición suspensiva a que el miércoles pasado te hubieras titulado. No tiene sentido, tiene que ser para futuro, no puede ser en pasado. Tres, que sea arbitrario. ¿Qué quiere decir la arbitrariedad? Es que las partes de mutuo acuerdo y de manera arbitraria lo introduzcan en el acto. Tiene que ser introducido. Y el cuarto elemento, que desde mi punto de vista también es uno de ellos, es que se ha determinado el evento. No estoy hablando que sea cierto, tiene que ser incierto. Es decir, no se sabe si va a pasar o no va a pasar. Determinado me refiero a establecer
¿cuál va a ser ese acto? Por ejemplo, a los que le gusta el fútbol, te dono mi casa sujeto a la condición suspensiva a que el PSG gane el Mundial de Clubes. ¿Es incierto? Sí, porque no sabemos si va a ganar o no va a ganar. ¿Es futuro? Sí, porque la final todavía falta un mes, creo. ¿Es arbitrario? Sí, porque las partes lo estamos introduciendo. ¿Es determinado? Sí es determinado porque las partes estamos diciendo e identificando cuál va a ser ese evento. Que si bien no sabemos si va a ocurrir o no va a ocurrir, pero estamos señalando cuál es. Porque no podríamos decir, el contrato está sujeto a la condición resolutoria a que cualquier persona pues, pueda titularse. Cualquier persona sería. Tienes que identificar cuál es la persona, cuál es la fecha, cuál es el examen de grado. ¿Te estás refiriendo a la primera o a la segunda o a la tercera? Puede ser que jale las dos primeras y apruebes en la tercera. O te estás refiriendo solamente a la primera o a la segunda. Entonces tienes que determinar en específico cuál es el acto. Esos son los 3 o 4 requisitos que deben tener en cuenta al momento de que puedan pactar la condición. ¿Ok? Tienen que pactar la condición teniendo en cuenta estos 4 elementos. Si no tienen estos 4 elementos, la condición va a estar mal puesta. Y si ustedes son los encargados de redactar el contrato y ponen una condición mal puesta, abren esa puerta a la otra parte que al momento que ustedes quieren hacerse valer o quieren ejecutar la condición, ya sea de ejecución automática o no, a que la otra parte, en un eventual proceso judicial, pueda utilizar la interpretación o dilatar el caso, los efectos, comunicaciones, o como se le conoce en doctrina francesa, se le dice las tactiques dilatoires, son las tácticas dilatorias. O sea, va a utilizar tácticas para que, tanto en la comunicación, en la ejecución y demás del proceso judicial, acá no se entiende, si se entiende, vamos a dilatar, las comunicaciones no fueron claras. Entonces, ¿para qué caer en todo ese embrollo cuando podemos ser claros cumpliendo con los 4 elementos que les he dicho? Para que tengan una condición válida. ¿Ok? Ojo, tengan en cuenta este artículo del Código Civil. La condición suspensiva ilícita, ahorita les voy a explicar cuál es, y la físicamente imposible invalidan el acto. Invalidez. Si la validez es lo esencial, al invalidarlo matas el acto. ¿Ok? ¿Cuáles son esas condiciones suspensiva ilícita y físicamente imposible? Recuerden que la suspensiva es, existe un contrato válido, pero los efectos se van a guardar, se van a retener hasta que se verifique la condición. ¿A, a qué se refiere la condición ilícita? No podríamos poner en un acto o en un contrato. El contrato de compra-venta está sujeto a que David mate a Leilin. Si David mata a Leilin, recién va a ser recién van a surtir los efectos. Es una condición ilícita, porque estaríamos supeditando un acto al asesinato de otra persona. Esa es la condición ilícita. ¿Cuál es la condición físicamente imposible? El contrato está supeditado a que un día David vuele o que David traiga una piedra lunar. Es físicamente imposible. Ahora, si se quieren pasar de vivos, ¿no? Y quieren introducir una condición suspensiva ilícita y o físicamente imposible, el artículo 171 del Código Civil lo sanciona con la invalidez. Invalidan todo el acto, ¿ah? No solamente la condición, todo el acto, todo su contrato, todo su acto jurídico queda inválido, ¿ok? Y por otro lado también te señala que ese es en caso de la suspensiva. En caso de la resolutoria, como ya saben que la suspensiva ya les expliqué, y la resolutoria ¿cuál era? Era, se celebra un contrato, los efectos se dan hasta el momento que se verifica la condición.
Se verifica la condición y los efectos mueren, a diferencia de la suspensiva. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos dice? La condición resolutoria ilícita y la física o jurídicamente imposible se consideran no puestas. ¿Qué es lo que quiere decir? La condición suspensiva ilícita o físicamente imposible te invalidan todo el acto. Pero si haces referencia a la condición resolutoria, solamente tu cláusula donde has puesto esa condición se va a considerar que no la has puesto. Todo tu contrato, todo tu acto es válido, pero solamente se va a sustraer esa cláusula y se va a entender como no puesto. Los efectos para la ilícita y físicamente imposible en la suspensiva y en la resolutoria. ¿Cuáles son los efectos? Tiene dos momentos. Uno es el estado de pendencia, es decir, el estado de espera, el estado de esperar a que esa condición suceda. En el caso de la donación, desde el momento en que se celebró el contrato hasta el momento que David tenga que sustentar su examen de grado, todo ese espacio se dan los efectos de pendencia, es decir, el momento de espera. Y dos, es el momento cuando la condición se dispara. Una vez que se verifique y efectivamente David pasa su examen de grado, se dispara la condición con los efectos y los efectos van a empezar a surtir en el caso de la suspensiva. Y en el caso de la resolutoria también. Se celebra el contrato, hay una brecha donde los efectos se van a seguir dando, pero sucede la condición, se dispara y los efectos cesan. Esos son los efectos de la condición suspensiva y resolutoria. Comparten uno en común, que es el estado de dependencia, que es el estado de espera de la verificación, y el otro es cuando se dispara esa condición, o nace o mueren los efectos del acto, en la suspensiva y en la resolutoria. ¿Qué es lo que nos dice el 177? La condición no opera retroactivamente, salvo pacto en contrario. Esa última frase, salvo pacto en contrario. El código nos está dando esa facultad, esa facilidad de ir en contra de lo que te dice la norma por acuerdo de las partes. ¿Por qué? Porque es una norma de carácter dispositivo. Recuerden, amigos, que tenemos dos supuestos de fuerza de la norma, que tenemos por un lado las normas dispositivas, que es como el que estamos viendo acá, y las normas imperativas. ¿Cómo te das cuenta que estás frente a una o frente a la otra? Por el verbo rector o aquellas frases que te puedan dar cabida a entrar o a irte. Ejemplo, cuando el artículo te diga debe, cuando te diga ese verbo debe, tiene que ser sí o sí, no cabe pacto en contrario. Pero cuando te diga puede o te diga salvo pacto en contrario, puedes pactar en contra de la norma, porque no es imperativo. En este caso, la norma te da esa o nos da esa facilidad de pactar en contrario. Es decir, la retroactividad, o mejor, para que me puedan entender, creo que acá tengo un ejemplo. Sin pacto expreso, es decir, sin pactar en contrario de la norma, por ende no va a operar de manera retroactiva, si las partes no dicen nada. X celebra un contrato de compra-venta a plazos, 24 armadas con el comprador Y, donde incluyen en su contrato una cláusula donde únicamente dicen que la compra-venta está supeditada a la condición resolutoria, es decir, se va a dar hasta que suceda un evento que X logre ingresar al ejército peruano en el año 2025. Llegado el momento de los resultados de la convocatoria, este proceso del 2025 del ejército, Y logra obtener una vacante en el ejército peruano, por lo que ello produce que la condición resolutoria se dispare y resuelve el contrato. Imaginemos en este caso a 24 armadas. Has pagado 12 y tú no has dicho o no has ido en contra de lo que te dice que no va a operar de manera irretroactiva y solamente has dicho que está supeditado a la condición resolutoria, nada más. Esas 12 armadas que tú has pagado ya no las vas a devolver. Se van a quedar con la contraparte. Porque no, la condición por defecto no va a operar hacia atrás. Solamente es desde el momento hacia adelante.
por lo que la contraparte se va a quedar con tus dos armadas. Ahora, en sentido contrario, si las partes pactan en contra de la norma, porque la norma te habilita, en el mismo supuesto, señalan y te dicen, ¿no? Que la compra-venta está supeditada a la condición resolutoria que X logre ingresar al ejército peruano en el año 2025, indicando expresamente que de darse la condición, es decir, que X ingrese al ejército peruano, los efectos serán retroactivos. Has pagado dos armadas y X ingresa al ejército, ya no es que la otra parte se va a quedar con las dos armadas. Como va a operar para atrás, esas dos armadas se la tiene que restituir. Déanse cuenta de la importancia de poner cuatro palabras o esta sola frase, ¿no? Los efectos serán retroactivos. Y obviamente que no es que ustedes siempre van a pactar en contrario. Tienen que ustedes reunirse con su cliente y señalar y ustedes analizar qué es lo que más le va a convenir a él y a las partes, porque el contrato es vinculante para ambas partes. Y si dentro de esta regulación de común acuerdo de partes, ¿qué conviene más? ¿Pactar retroactividad o no pactarla? ¿Ok? Entonces, déanse cuenta que los efectos en principio no son retroactivos, pero pueden serlo si se pacta en contrario. Ahora, los efectos son automáticos, es decir, sucede la condición y automáticamente se va a resolver o van a nacer los efectos del contrato. En el caso de la condición resolutoria en específico, ¿ah? Una vez que se verifica que ha sucedido ese evento, el contrato se va a resolver de manera automática. Por ejemplo, en el caso de la rescisión, ojo, figura distinta, el 1372 del código nos dice, la rescisión se declara judicialmente, pero los efectos de la sentencia, es decir, el juez tiene que declarar y una vez que emita la sentencia, eh, tiene efectos retroactivos al momento de la celebración del contrato. Es decir, cuando tú quieras demandar la rescisión del contrato, sí o sí la tiene que declarar un juez. Pero cuando lo declara, eso se va a retrotraer al inicio de la celebración. Pero sí o sí es judicial. No es en automático. Tienes que comerte un proceso judicial y esperar el tiempo que tenga que pasar para que el juez declare la rescisión. ¿Ok? Por otro lado, la resolución, ojo, el 1372 está dentro del libro del Código Civil de Contratos Parte General. No es lo mismo, amigos, ojo, no es lo mismo la resolución contractual que la condición resolutoria. Son dos figuras distintas. Este artículo está haciendo referencia a la resolución contractual. ¿Qué es lo que te dice? La resolución se invoca judicial o extrajudicialmente. Es decir, o la puedes celebrar en un proceso, o mejor dicho, la puedes materializar en un proceso judicial o de manera extrajudicial. Extrajudicialmente, 1429, 1430 del Código Civil. Resolución por apercibimiento y cláusula resolutoria expresa. ¿Y cuál es la judicial? El 1428, donde tienes que pedirle al juez que él sea el que resuelva el contrato. En los otros dos que les he comentado, las partes pueden resolver el contrato con cartas notariales. Entonces, déanse cuenta que el código te establece que la rescisión tiene que ser judicial y en caso de la resolución contractual tiene que ser, o mejor dicho, puede ser tanto judicial o extrajudicialmente. Ahora, en nuestro caso, la condición resolutoria que ya les dije que está regulada del 171 al 189, me parece, no te señala nada si tiene que ser judicial o extrajudicial. La pregunta es, entonces, ¿qué es lo que debería pasar? ¿Tiene que ser declarada por un juez o tiene que ser, o las propias partes pueden resolver o sea, pueden resolver bajo la condición resolutoria el contrato? Desde mi punto de vista, amigos, las partes pueden pactar. A ver, si las partes no dicen nada, tiene que irse a un proceso judicial. Pero si las partes
Pactan en el propio contrato o en el acto y dicen, el contrato se va a resolver de manera automática una vez que se verifique la condición. En ese caso, una vez que suceda, automáticamente se va a resolver el contrato, bajo la condición resolutoria o suspensiva, si es que se da. Pero puede haber ese pacto entre las partes. ¿Ok? Lo que les dije hace un momento, que ya les adelanté la respuesta. ¿Es lo mismo la condición resolutoria y la cláusula resolutoria expresa? No es lo mismo. Por un lado, eh, en específico en materia de cumplimiento de obligaciones. Lo normal, cuando tú celebras un contrato, ya estoy saliendo un poco del acto, me estoy yendo en específico de los contratos, es que cuando tú pactas un contrato, lo normal o lo que se va a esperar es que ambas partes cumplan con las obligaciones que han contraído. Ese cumplimiento eh, está a cargo del deudor respectivo, porque recuerden que por lo general en un contrato con prestaciones recíprocas, con esa bipolaridad de las prestaciones o dependencia de una de la otra, tenemos siempre de que eh, en la compra-venta, por ejemplo, el comprador es acreedor y deudor al mismo tiempo, al igual que el vendedor. ¿Por qué? Porque el comprador tiene, por un lado, es el que va a comprar, es deudor del dinero, pero acreedor de la casa. Y el vendedor es acreedor del dinero, pero deudor de la casa. ¿Ok? En cambio, el comprador, como ya les dije, es lo contrario. Él va a deber el dinero. ¿Ok? Entonces, esa bipolaridad de las prestaciones recíprocas es lo que se va a esperar en un contrato, es que ambas partes puedan cumplir con las dos prestaciones que tienen a su cargo. No obstante, se pueden dar ciertas situaciones en las cuales estas obligaciones no se cumplen por diversos motivos. O se cumplen, o mejor dicho, se cumplen de manera tarde, o si se cumplen de manera defectuosa, o simplemente no se cumplen. De manera tarde. Yo tengo para pagarte una armada hasta el 28 de todos los meses. Te pagué el 30 y tú no me dijiste nada. ¿Cumplí? Sí cumplí. Tarde, pero cumplí. Ahora, la pregunta ¿es lo correcto? No. ¿Hubo una patología en el cumplimiento de la obligación? Sí. La cumplí mal. ¿Cómo la puedo cumplir mal? Te tengo que pagar 1.500 todos los finales de mes o el último hábil de cada mes. Y como este mes no tuve plata, ya no te pagué 1.500, te pagué 1.000. ¿Te pagué? Sí, te pagué una parte. ¿Te pagué completo? No. Y como no te pagué completo, ¿mi cumplimiento es total o es parcial? Hay también un defecto en la obligación. Y simplemente llega a fin de mes y no te pago. Es un incumplimiento total. Pero tenemos tres supuestos en patología del cumplimiento de las obligaciones. Ahora, ¿qué es la resolución contractual? No quiero andar mucho porque no es el tema, pero me parece importante hacer esa distinción. La resolución contractual es el remedio que da el ordenamiento jurídico para oponerse a a la continuidad del vínculo contractual por eventos sobrevinientes a la celebración del contrato que se dé durante la ejecución del contrato. Pero ojo, es un remedio ante el incumplimiento de obligaciones. Primera diferencia, amigos. Tú puedes resolver el contrato solo ante el incumplimiento de obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones? La que yo contraigo para cumplir lo que yo he pactado. Ejemplo, en el caso del arrendamiento, si yo soy el arrendatario, yo todos los meses estoy obligado a cumplir la renta. 3.000 soles todos los meses. Y como yo tengo que cumplir la renta todos los meses, en el caso que yo de 3 meses consecutivos no cumpla mi obligación de la renta, me pueden resolver contractualmente el contrato. Me pueden aplicar la resolución contractual. En cambio, la condición resolutoria, que es el objeto de esta primera parte de la exposición, no está supeditado al incumplimiento de una obligación, sino ante cualquier hecho incierto y futuro. El ejemplo que les di sobre la donación del carro.
la donación del carro estaba supeditada a que David ingrese, se pueda titular. ¿El que me titule o no me titule es una obligación? No. Es cualquier evento incierto y futuro, pero que las partes lo hemos introducido de manera arbitraria. En cambio, la resolución contractual es únicamente ante el incumplimiento de obligaciones. Es una primera diferencia entre ambas figuras. ¿Cuáles son los tipos de resolución contractual que más se utilizan? Como ya les dije, 1428, 1429, 1430, resolución judicial, extrajudicial o por apercibimiento y la cláusula resolutoria expresa. ¿Y por qué les hago énfasis si es lo mismo la condición resolutoria que ya le expliqué y la cláusula resolutoria expresa? Que es la cláusula resolutoria expresa, 1430 te dice que las partes pueden resolver de manera automática el contrato siempre y cuando en el contrato introduzcan una cláusula expresa con total claridad de que ante el incumplimiento de determinadas obligaciones que la tienen que señalar de manera precisa, el contrato se va a resolver. Pero es incumplimiento de obligaciones. Yo no podría poner como cláusula resolutoria expresa si es que mañana hay COVID, se puede resolver el contrato como cláusula resolutoria expresa porque no es una cláusula resolutoria expresa. Eso no es una obligación, pero sí la podría introducir como condición resolutoria porque la norma solamente me dice cualquier hecho incierto y futuro. COVID, que ingreses a la universidad o que no ingreses, que no sé, pues que eh, por ejemplo, una vez yo miré un caso en la sierra donde estaban celebrando un contrato sobre mucho dinero, sobre algunas cosechas, este, que estaban proyectadas para cada 6 meses. Y dentro del contrato se puso que el contrato estaba supeditado a la condición resolutoria de que haya buenas cosechas para el mes de diciembre. Si no salía buena cosecha, el contrato se resolvía. Ya, eso no es una obligación de las partes, es un hecho incierto y futuro. Diferente fuese el supuesto que pusiera como cláusula resolutoria expresa que el que me está contratando para que yo siembre y coseche me tiene que pagar 1.000 soles todos los meses. En el caso que no me pague 3 meses consecutivos, que sí es su obligación pagarme, el contrato se va a resolver. Ah, esa es cláusula resolutoria expresa. La condición es otra cosa. Características de la cláusula resolutoria expresa son cuatro. Contrato con prestaciones recíprocas, que haya esa eh, dualidad. Subsistencia de las prestaciones sin ejecutar, es decir, tiene que haber un incumplimiento que al momento de la resolución aún persista. Porque si lo han cumplido ya no tendría sentido que yo resuelva. Parte fiel y parte infiel, es decir, que la parte fiel sea aquel que se está viendo perjudicado con el incumplimiento de la obligación, pero él sí esté cumpliendo. O sea, si tú estás limpio y cumples con tus obligaciones y la otra parte es la que está incumpliendo, tú eres la parte fiel. Y la parte infiel, porque así se lo domina en doctrina, es aquella parte que está en incumplimiento de obligaciones. Ojo, no, no está permitido que hayan dos partes infieles y que una le quiera resolver el contrato a la otra. Porque no, no. Tú tienes que estar en cumplimiento para resolver el contrato. Y cuatro, la existencia de una cláusula resolutoria expresa. Son los cuatro elementos de la cláusula resolutoria expresa que se los traigo solamente para hacer esa diferenciación. ¿Por qué hago esta diferenciación, amigos? Quizás ustedes en sus códigos civiles, he leído algunos que sí, otros que no, otros que están bien escritos, otros que hacen esta confusión. Busquen en el artículo 1430, hay muchos que ponen en el artículo 1430 condición resolutoria, cuando no es una condición resolutoria, es cláusula resolutoria expresa. ¿Ok? La condición es una cosa y la cláusula resolutoria expresa es otra, porque la condición es una modalidad del acto jurídico cuya naturaleza es distinta. ¿Ok? Ya vamos a ver por qué es distinta. Hay una casación que les he traído. Efectos de la cláusula resolutoria expresa: extingue las obligaciones, hay una restitución parcial y puede generar una responsabilidad civil, por ejemplo. Responsabilidad civil contractual. Indemnización por daños y perjuicios derivada de la inejecución de las obligaciones del contrato. En cambio, la condición resolutoria no, porque vuelvo a repetir, la condición resolutoria no versa o sus causales que gatillan la condición no son incumplimiento de obligaciones, si son hechos inciertos y futuros ajenos a las obligaciones.
¿Cuáles son sus similitudes? Ambas deben ser introducidas por las partes y que ambas, de ser el caso, dejan sin efecto el contrato. Las únicas similitudes. ¿Cuáles son sus diferencias? Su aplicación es distinta, las situaciones que van a gatillar ambos o sus eventos configurativos es distinto. Uno es incumplimiento de obligaciones, otro es cualquier hecho incierto y futuro. Otro, la realización de los eventos es distinta porque van a diferir en diversos momentos del tiempo. La retroactividad también es distinta porque uno es parcial, otro es total, puedes pactar en contrario, sí o no. Uno es aplicable a indemnización, el otro no, ya les he explicado cuál es. Y que no es necesaria la existencia de parte fiel y parte infiel en ambos. La cláusula resolutoria expresa si te pide que exista parte fiel e infiel, pero en la condición resolutoria tú puedes incumplir tu obligación y si se da la verificación del evento, el contrato agarra y se resuelve. ¿Ok? Casos prácticos, amigos. Primer caso. Mario y Juan celebran un contrato de compra-venta a plazos sobre una casa en Surco, donde Mario debe pagar la suma de $40,000 en efectivo a la suscripción del contrato. Ojo, firmo el contrato y Mario le tiene que dar esos 40,000 soles en efectivo. Perdón, $40,000 en efectivo. Y la suma de 60,000, es decir, la otra diferencia, porque el monto total era 100,000. 40 al momento de suscribir, $60,000 a los 3 meses después de la suscripción. Pero Mario le comenta a Juan y le dice que para conseguir esa diferenciación, esos 60,000 soles, $60,000 que le faltan, él va a acceder a un crédito hipotecario sobre la casa. Por lo que ambos deciden incluir en el contrato la siguiente cláusula. O sea, ellos ponen en su cláusula decimosegunda y la titulan cláusula resolutoria expresa. ¿Ok? Le dicen así. Nuestra cláusula decimosegunda la vamos a llamar cláusula resolutoria expresa 1430 del Código Civil. Y dice, las partes acuerdan que el contrato quedará resuelto automáticamente si, en el supuesto negado, el comprador no accede al crédito hipotecario. Les hago la pregunta, amigos. Esta cláusula que ustedes ven, conforme a lo que les he explicado, escríbanme en el chat, ¿es una cláusula resolutoria expresa o es una condición resolutoria, amigos? ¿Qué opinan? Y ojo, este caso ha llegado a la Corte Suprema, que les he traído esa casación para que ustedes puedan ver qué fue lo que pasó. A ver, Pepe dices cláusula resolutoria expresa, Waldir dice condición resolutoria, Rocío más dice condición resolutoria. A ver, vamos a ver. Vamos a ver quién la atinó. Pregunta que les hice es, ¿estamos frente a una cláusula resolutoria expresa o una condición resolutoria? Ojo, recuerden, las partes acuerdan que el contrato quedará resuelto automáticamente si, en el supuesto, el comprador no accede al crédito hipotecario. Primera pregunta que les tienen que venir a ustedes es, ¿el que el comprador saque un crédito no está vinculada a sus obligaciones del contrato? Si yo voy a comprar una casa, ¿cuáles son mis obligaciones? Pagar, si yo soy el comprador. ¿Cuál es la contraparte que me tiene que dar? El bien o el inmueble. El que yo pague o no pague es una cosa y otra cosa distinta es que yo tenga un crédito. Porque si no tengo el crédito, puedo pedirme el préstamo de otro banco, puedo pedirme el préstamo de algún familiar. Diferentes que acá pongan. Las partes acuerdan que el contrato quedará resuelto automáticamente si, pasado los 3 meses, el comprador no paga el saldo de los $60,000.
Ahí estamos hablando de un incumplimiento de obligaciones, cláusula resolutoria expresa. Pero en este caso, están que ponen como condición resolutoria que el comprador, o sea, si es que el comprador no accede al crédito, que es un hecho incierto y futuro, el contrato se va a resolver. Eso es una condición. Véanse cuenta esa línea. Ahí tienen que ustedes hilar fino y darse cuenta cuál es esa diferencia. ¿Y por qué les digo esto? Miren, por una mala técnica contractual. ¿Qué es lo que nos dice? Este caso llegó a la Corte Suprema y les voy a explicar qué es lo que pasó. Y dice que en el caso submateria las instancias de mérito han considerado que el citado contrato contiene una cláusula resolutoria expresa, es decir, primera y segunda instancia dijeron, como las partes han puesto en la introducción cláusula resolutoria expresa, es cláusula resolutoria expresa, pues. Primera y segunda instancia habían dicho eso. Conforme al artículo 1430 del Código Civil y que no se ha acreditado la existencia de una comunicación, porque el 1430 del Código lo que te dice es, existe esa cláusula en el contrato y para que tú la hagas efectiva solamente comunicas. Le mandas una cartita y le dices, el contrato ha quedado resuelto y se resolvió. Pero en este caso, las instancias de mérito han dicho, o sea, primera y segunda instancia, el contrato tiene una cláusula resolutoria expresa, pero acá no me has acreditado y no me has dicho en ningún momento, o no hay ningún medio probatorio que tú hayas comunicado que has hecho valer esa cláusula. Eh, o sea, esa comunicación en este proceso no existe. En la que informe que se está acogiendo a la resolución del contrato de pleno derecho conforme al 1430 del Código Civil. Después, ¿qué dice? Que la cláusula resolutoria expresa que se encuentra en el 1430 se presenta cuando las partes lo pactan así, y ante el incumplimiento de esa obligación señalada expresamente, se dirige una comunicación al deudor, donde se hace valer esta cláusula a fin que produzcan efectos. Lo que le está diciendo acá es, ojo, primera y segunda instancia, lo que me han dicho que esa cláusula es 1430, pero que no puede ser efectiva acá. ¿Por qué? Porque no hay comunicación. Ojo, 1430 lo que te está diciendo también la Corte Suprema es, tiene que haber contrato, tiene que haber cláusula y tiene que haber comunicación donde te diga que el acreedor, la parte fiel, le comunica a la parte infiel, oye, estoy activando esta cláusula. Esa es una cosa lo que te está diciendo la Corte Suprema. Y en el considerando sexto te dice, la condición resolutoria tiene otra naturaleza jurídica, la que consiste en que la relación jurídica obligatoria va a producir sus efectos, se van a desplegar, pero los mismos van a cesar, van a morir cuando se verifique la condición. Por lo que las instancias en mérito han concluido en la existencia de una cláusula resolutoria expresa contemplada en el artículo 1430 del Código Civil, sin examinar razonadamente el contenido realmente pactado por las partes, a fin de determinar si se ha pactado una cláusula resolutoria expresa o estamos frente a una condición resolutoria. En pocas palabras, lo que está diciendo, y creo que es súper claro, es primera y segunda instancia, yo Corte Suprema me doy cuenta que primera y segunda instancia, lo único que han hecho es leer que dice cláusula resolutoria expresa. Y se han dejado guiar por el título, por el nomen que le han puesto las partes. Y no han analizado el contenido de la cláusula. Porque si hubieran analizado el contenido, se hubieran dado cuenta que no estamos ante una cláusula resolutoria expresa, sino estamos frente a una condición resolutoria, que es lo que han pactado las partes. Es más, hay un artículo que me parece que es el 167 o 168, que te señala y te dice que el contrato o el acto se va a interpretar por su contenido, por el contenido pactado por las partes, no por lo que pongan como título. O sea, si yo hago un contrato y pongo contrato de compra-venta, pero todo el documento, todo el contenido del acto no es una compra-venta, sino es un arrendamiento,
O sea, sería ilógico, como también lo señala la propia norma, de que digan, ah, es una compra-venta. No, porque lo que las partes realmente han querido pactar es un arrendamiento. Y en este caso ha pasado lo mismo. Ponen cláusula resolutoria expresa, este, pero realmente han pactado una condición resolutoria. Y eso ha sido objeto de una casación, que acá se las dejo, que es la 1131-2007 de guión Lima. ¿Ok? Último caso sobre la condición, que este me parece importantísimo en realidad. Celso vive en Cusco. Acaba de titularse como médico y se encuentra en la búsqueda de empleo en un hospital. En su búsqueda de una vacante y una oportunidad laboral, se entera de una convocatoria en un hospital de emergencias de Lima, donde ofrecían una remuneración atractiva. No obstante, el proceso de convocatoria, que incluye exámenes, pruebas y todo lo demás que hay, se va a llevar en Lima y la duración de todas esas pruebas va a ser un mes, por lo que decide viajar a la capital para postular a dicha vacante. Una vez que se encuentra en Lima, Celso se contacta con Mario, quien tiene un departamento en alquiler cerca al hospital al que Celso está postulando. Esto no solo va a facilitar la participación que tenga Celso para los exámenes, sino también en el supuesto que él obtenga esa vacante, le va a quedar súper cerca a su centro de trabajo, por lo que es una mayor comodidad si es que él logra obtener una vacante. Finalmente, Mario le ofrece en arrendamiento ese departamento por un plazo no menor a un año. Es decir, Mario le dice, Celso, te lo arriendo, pero el plazo mínimo es un año. Y vamos a incluir en el contrato una cláusula resolutoria expresa que en caso de incumplimiento en el pago de la renta, el contrato se va a resolver. Ahora, Celso lo que dice es que no tengo ningún inconveniente con el pago de la renta porque yo voy a cumplir con el pago. Pero lo que a Celso le preocupa es que, en teoría, él quiere ese departamento por dos cosas. Una, porque le queda cerca los exámenes y si es que ingresa, va a trabajar cerca. Pero hay un tema. ¿Qué pasa si Celso no ingresa? Y si Celso no ingresa, ya está obligado durante un año a pagar esa renta. Entonces, le hago ahí otra vez una pregunta, amigos. ¿Acá cabría poner una condición resolutoria? Ojo, Mario le está diciendo, ¿sabes qué? Si yo te arriendo esto, sí o sí va a haber una cláusula resolutoria expresa referida al incumplimiento de la renta, que es una obligación. Ok, ahí no hay ningún problema. Pero, asesorando a Celso, ¿cabría una condición resolutoria? Ejemplo. Este es un ejemplo que se los he puesto de manera general, pero les puede servir a ustedes como un modelo. ¿Ok? Al inicio las generales, ¿no? Mario tal, identificado con tal, soltero, tal, 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 tal. Antecedentes. Si van a poner ustedes una condición resolutoria, amigos, tengan en cuenta que los antecedentes es importantísimos en estos casos porque ahí tú vas a establecer el marco general a una interpretación posible de un escenario judicial del por qué se está dando esta condición. Recuerden que el trabajo que tenemos los abogados, amigos, no solamente es de solucionar los problemas, sino también nuestro trabajo es de preverlos y mitigarlos. Entonces, que ustedes pongan como antecedentes si van a poner una condición resolutoria es esencial. Porque ahí ustedes están diciendo, el arrendatario es médico, viene en Cusco, se va a venir para acá, y él está viniendo para una vacante en específico en el hospital tal. Por otro lado, el arrendador es dueño del departamento que queda cerquita ahí. Entonces, ese es el marco general para interpretar el contrato. Recuerden que también hay reglas para interpretación. La interpretación literal, la interpretación sistemática y la interpretación, bueno, hay diversos tipos de interpretación en realidad, pero el código te regula tres en específico, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso. Por un lado, modelo de condición resolutoria. Las partes de mutuo acuerdo señalan que el contrato está sujeto a la condición resolutoria, la cual operará de manera automática
de que el arrendatario, en este caso Celso, no logra alcanzar una vacante en el hospital. Identifican el hospital, el número del concurso y del Ministerio de Salud, o E-Salud de ser el caso, o el Ministerio de Trabajo, porque acuérdense que hay algunos hospitales que son adscritos al Ministerio del Trabajo, ya señalado en la cláusula X de los antecedentes, lo cual se verifica con la lista de los resultados que publicará la página oficial del Ministerio tal. Entonces, ahí lo que ustedes han asesorado a Celso es, oye, está bien, suscribe ese contrato, acepta la condición, la cláusula resolutoria expresa, pero dile que tú vas a agregar una condición resolutoria. Es decir, celebran el contrato, te va a dar el bien, tú le vas a pagar la renta de ese primer mes, pero en el caso que tú no logres alcanzar esa vacante, el contrato se va a poder resolver de manera automática. Entonces ahí lo que han hecho es, le han salvado que Celso se amarre un año de pago de renta, eh, que quizás, si es que no ingresaba, se lo iba a tener que agarrar y que seguir pagando. Y ojo, solamente es una cláusula pequeña. No, 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 no es que tengan que ser acá, que descubrir la pólvora o algo, ¿no? Tengan en cuenta eso, amigos. Y después, cláusula resolutoria expresa, ambas pueden coexistir sin ningún problema, porque son materias distintas, naturalezas distintas, tienen que ser completamente expresas. Yo entiendo que las diapositivas se las van a mandar a ustedes, así que ahí tienen ese modelo para que ustedes puedan copiarlo y adaptarlo conforme a las necesidades que cada uno de ustedes tenga. De manera muy breve, porque ya me pasé de la hora, sobre el plazo. Si me han entendido qué es la condición, el plazo va a ser sencillísimo. El plazo término indica el momento desde cuando se inicia o va a finalizar la eficacia del acto. Ojo, el plazo va a señalar desde cuándo inicia hasta cuándo muere. El plazo como una modalidad es el evento, ojo, a diferencia de la condición que era futuro e incierto, el plazo sigue siendo futuro, pero es cierto, cuyo acaecimiento se hace depender el nacimiento de la exigibilidad o finalización de los efectos. Cuando las partes tienen interés en no suspender, originando una incerteza sobre el nacimiento de la relación negocial, sino en diferir el surgimiento de las consecuencias jurídicas o la exigibilidad de las mismas, o en limitar la vigencia de estas consecuencias, recurren al plazo. ¿Cuáles son los requisitos? Tiene que seguir siendo futuro, ahora ya no tiene que ser incierto, tiene que ser cierto. Es decir, en la condición estábamos que sea incierto, es decir, no se sabe si va a pasar o no va a pasar. En el caso del plazo, sí o sí tiene que pasar. ¿Ok? Y el tercer elemento sigue siendo que sea arbitrario y también que sea determinado, como les comenté. El único elemento que cambia es la certeza. ¿Ok? Ejemplo, Juan le vende un inmueble a Carlos, donde señala que conforme al común acuerdo de las partes, los efectos se van a desplegar el 30 de julio del 2025. ¿Hay una certeza? Sí hay una certeza. El 30 de julio va a llegar sí o sí. Y a partir de ahí, los efectos se van a desplegar. A diferencia de la condición que era, de la condición suspensiva, por ejemplo, que te señalaba. El contrato va a empezar a surtir sus efectos, está sujeto a la condición suspensiva de que, por ejemplo, gane el PSG, el Mundial de Clubes. A eso no sabemos si va a pasar o no. Si pasa, los efectos se van a dar. Y si no pasa, los efectos nunca van a nacer. Pero en el caso del plazo, los efectos sí o sí tienen que nacer porque tenemos la certeza que el evento que estamos poniendo se va a dar sí o sí. ¿Ok? Y también puedes decir, esto va, por ejemplo, y sin darse cuenta, por ejemplo, amigos, ustedes han visto o han podido ver estas cláusulas en acción, cuando ponen, el plazo de ejecución contractual es de 150 días hábiles contados desde la suscripción del contrato. ¿Hay certeza? Sí. ¿Sabes cuándo vas a suscribir el contrato? ¿Sabes cuándo va a ser el inicio? También, desde que suscribes el contrato.
¿Sabes cuándo va a finalizar el plazo? Tienen para cumplir hasta el día 150. A partir del día 151, el plazo murió. Ya no puedes cumplir con la obligación. Déanse cuenta de eso, amigos. Y por último, el cargo, eh, que me parece que es una figura que es muy poco utilizada, pero es importante, de manera muy breve. Torres Vázquez también señala esto, te dice, el modo cargo, carga o encargo, pues se le conoce así en doctrina, tiene diferentes nombres, consiste en una obligación accesoria que solo en los actos gratuitos o de liberalidad intervivos o mortis causa, es decir, actos entre vivos o muertos, o una vez, o mejor dicho, una vez que las personas fallezcan o se extingan, puede ser impuesta por el disponente a cargo del destinatario de la liberalidad consistente en dar, hacer o no hacer algo. El disponente o un tercero del beneficiario del mismo o de emplear una determinada manera del bien objeto de disposición. ¿Cuáles son los elementos del cargo? El autor de la liberalidad. Uno. ¿Qué es esto? Yo, David, voy a hacer un testamento y yo quiero este, establecer en mi testamento que mi tercio de libre disponibilidad se lo doy a Matías. Yo soy el autor de esa liberalidad porque me estoy autorregulando. Y es un acto libre, es un acto gratuito, entonces no hay ningún problema. Yo sería el autor en ese ejemplo. ¿Quién es el beneficiario de la liberalidad? Matías, porque yo le voy a dar, no sé, pues un carro. Mi tercio de libre disponibilidad se lo doy a Matías. Yo soy el autor, el beneficiario de la liberalidad va a ser Matías. Ahora, puede haber un tercer agente, que sería el beneficiario del cargo. Por ejemplo, eh, pongo en mi testamento, yo le doy el carro a Matías, sujeto al cargo de que él haga una estatua de Carlos Amaya, un monumento a Carlos Amaya en el tercer piso en el tercer piso de su casa. Esa estatua, ese monumento, ¿quién se va a ver beneficiado con ese monumento? Yo, no. Matías, tampoco. Más bien él va a tener ese cargo. El que se va a ver beneficiado es el propio Carlos Amaya. Entonces, en este ejemplo puede haber un tercer que es el beneficiario del cargo. Entonces, ¿cuáles serían los ejemplos? En el propio disponente, por ejemplo. David le dona a Matías su carro sujeto al cargo en que, en el caso del monumento, por ejemplo, que Matías me haga un monumento a mí. Entonces, ahí yo sería tanto el autor de la liberalidad y al mismo tiempo también voy a ser el beneficiario del cargo. Pero el que se va a ver beneficiado con la liberalidad, es decir, con el carro, es Matías. Siguiente supuesto. El del tercero, que es el que ya les comenté con que Matías tiene que hacer el monumento a Carlos Amaya, por ejemplo. Y el propio beneficiario también puede ser el propio Matías, que yo le diga, Matías, te doy $1 millón, sujeto a que, no sé, pues lo puedas invertir en hacer un proyecto de investigación. Recuerden, amigos, que el cargo en específico solamente es aplicable para los actos de liberalidad y actos gratuitos. No puede ser para actos onerosos, como por ejemplo la condición y el plazo, sí pueden aplicarse a gratuitos o onerosos, libres o sujetos a alguna condición. Pero el cargo en específico solamente es para actos de liberalidad y gratuitos. ¿Ok? Y en pocas palabras lo que es esto es, vas a hacer una liberalidad a una persona X, que va a ser el beneficiario de la liberalidad, pero tú le puedes condicionar, cargar, ponerle el modo en cómo él se va a ver beneficiario bajo el supuesto de que realice una actividad en específico. Una vez me acuerdo que leí que te decía,
una señora le dejó una pintura que valía muchísimo dinero a su nieto, pero sujeto al cargo que mínimo 5 días al mes tenía que exponerlo en el Museo de Arte de Lima. Mínimo eso para que se pueda exhibir y todo eso. Pero la pintura iba a ser de su nieto. Pero le dijo, la pintura es tuya, pero todos los meses tienes que hacer eso. Ese es un cargo. Fue libre, sí, fue gratis también porque se lo regaló prácticamente, ¿no? Pero solamente que tenía que él agarrar y que cumplirlo, ¿no? Y que haga eso durante un año, por ejemplo. Y eso es el cargo. Y amigos, eso es todo. Me he demorado un poco más de la hora, pero he intentado abordar todo de manera súper rápida. Énfasis sobre todo en la condición resolutoria y la condición suspensiva, que me parece que son dos figuras súper importantes que no son muy utilizadas y que también son muchas veces confundidas con la cláusula resolutoria expresa, que ya les he explicado que son diferentes. ¿Ok? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Les dejo mis redes sociales. Yo me muevo bastante en redes, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en TikTok. También subo algunos videos. Comparto información, algunos modelos de contratos, algunos modelos de escritos. Subo algunos videos explicando algunos temas, algunos libros también que tengo y demás. Así que gracias, gracias por escucharme. Me encuentran en todos lados como David.Landauro. Y nada, amigos, espero no haberlos aburrido. He intentado hacer lo más práctico posible para que esta sesión teórica sea lo más amena. Y nada, muchísimas gracias por su tiempo a todos. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien, hemos llegado al final de esta enriquecedora ponencia. A continuación se brindará algunas indicaciones para la ronda de preguntas. Pasamos a la ronda de preguntas. Tengan en cuenta que tenemos un minuto aproximadamente para que puedan hacer sus consultas a través del chat o puedan levantar la mano para activar micro. Esperemos aproximadamente un minuto y luego pasaremos a lo demás. Perfecto. Mientras vamos esperando tal vez las preguntas, le invitamos, doctor, a compartir unas palabras finales. Claro. A ver, bueno, nuevamente muchísimas gracias. Gracias también a la Academia Jurídica Lex y Ius por la invitación. Como lo dije al inicio, me parece que es un diplomado, por tanto por todo el temario que he visto y también por la calidad de los ponentes, muy completo. Este, y los invito, amigos, a poder revisar estas figuras, ¿no? Que como les he comentado, son muchas veces muy poco utilizadas, a veces desconocidas, o a veces la utilizamos sin darnos cuenta y que nos pueden salvar de muchas situaciones. Recuerden que tenemos nosotros como abogados una responsabilidad que es un asesorar muchas veces, o mejor dicho, asesorar a los clientes cuando ya tienen un problema encima, pero también cuando ellos vienen y nos piden una ayuda desde cero, cuando recién van a comenzar cualquier contrato, cualquier acto, cualquier proceso, también tenemos esa responsabilidad no solamente de resolver este, eh, el problema, sino también preverlo y mitigarlo a futuro o ponernos en el supuesto qué pasaría si es que pasa esto y intentar hacer todo lo que esté en nuestro alcance, en nuestro conocimiento para poder evitar las situaciones menos gravosas, porque en verdad ustedes no se imaginan la cantidad de casos que yo puedo ver tanto en derecho civil como, y sobre todo en el arbitraje, que muchas veces por plantear mal pretensiones, por no poner bien los medios probatorios, o no haber regulado bien el contrato, no haber puesto una definición simple en el contrato, hay procesos que se caen y se pierde dinero, se pierde plata y al final pues el abogado cobra y ya está, porque es su trabajo lo que él ha hecho, pero muchas veces los perjudicados son las partes, ¿no? Los invito también a seguir en las demás clases del,
del diplomado, que me parece que está súper, súper genial. Y nada, y nuevamente muchas gracias por todo. Muchas gracias, doctor. Finalmente se procederá con el agradecimiento oficial y la presentación del certificado de reconocimiento. Antes de continuar, queremos expresarle nuestras más sinceras felicitaciones por su brillante intervención. Nos ha dejado valiosas reflexiones, herramientas y aprendizajes que sin duda van a fortalecer nuestra formación. Gracias por compartir su conocimiento con tanta claridad, solvencia y pasión. En nombre de la Academia Jurídica Lex Jus, hacemos entrega simbólica de este certificado de reconocimiento como muestra de nuestro profundo agradecimiento por su destacada participación. Permítanme compartirlo. A ver. Perfecto. La Academia Jurídica Lex Jus otorga el siguiente reconocimiento al doctor David Landauro Matamoros por su participación en calidad de ponente en el evento denominado Diplomado Especializado en Derecho Acto Jurídico con el tema Efectos Jurídicos, Condición, Plazo y Modo, organizado por la Academia Jurídica Lex Jus, evento realizado el domingo 29 de junio del 2025 de manera virtual. Muchísimas gracias, amigos. Y nos vamos despidiendo con esto. Queremos agradecerle de corazón a cada uno de ustedes por su presencia y participación activa durante esta sesión. Les invitamos a seguir formando parte de nuestras actividades académicas, a estar atentos a nuestros eventos y por supuesto a seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse ninguna novedad. Asimismo, voy a enviar un link para todas las personas que estén interesados en adquirir el certificado de este diplomado. Y por favor, sigamos apostando por el conocimiento, el debate y la formación jurídica con sentido humano. Esperemos que esta jornada haya sembrado en ustedes nuevas inquietudes, motivaciones y caminos de búsqueda. Gracias por acompañarnos y nos reencontraremos muy pronto en una nueva sesión de la Academia Jurídica Lex Anjus. Hasta pronto.